Estuvimos 3 semanas siendo sombras detrás de un empresario textil. Sabíamos hasta qué marca de cigarrillos fumaba. Pero la calle es traicionera. Ese martes, el tipo no salió. La adrenalina estaba arriba, el equipo estaba cobrando por día y la casa ya estaba rentada. No podíamos volver con las manos vacías. Ese, dijo el jefe señalando un coche que brillaba bajo el sol de la mañana. Ese auto no lo maneja alguien que gane el mínimo. No sabíamos quién era, pero el modelo del coche y el número de placa nos daban el perfil. En este negocio, primero levantas y luego investigas cuánto vale la vida que tienes en la parte de atrás de la camioneta. El momento del impacto es quirúrgico. No quieres una balacera, quieres un shock. Bloqueas el paso, rompes el cristal y dejas que el miedo haga el resto. Cuando bajamos con las armas largas, la cara de la niña se transformó. Pasó de estar cantando con la radio a entender que su realidad se acababa de romper. La razón por la que le decimos a la víctima que es solo un asalto es puramente estratégica. Si la persona cree que solo le van a quitar el auto, su nivel de resistencia baja. El cerebro humano se aferra a la esperanza de que, entregando lo material, el peligro pasará. Si desde el segundo 1 le dices te vamos a secuestrar, la víctima entra en un pánico de muerte que la vuelve impredecible, puede intentar saltar del coche en movimiento, luchar con una fuerza sobrehumana o sufrir un infarto. Queremos una víctima dócil, que camine por su propio pie hacia la van pensando que en la siguiente esquina la van a bajar. Para cuando se dan cuenta de que no es el coche, ya están amarrados en una casa de seguridad a kilómetros de distancia. Le dimos un cachazo, no por odio, sino para apagarle el sistema. Una víctima inconsciente no pelea, no grita, no deja huellas. Mientras arrancábamos, yo ya estaba revisando su mochila. Necesitaba un nombre, una dirección, el número de un padre que estuviera dispuesto a quemar el mundo con tal de recuperarla. Mientras ella estaba en el piso de la van, nosotros ya estábamos en Google. Encontramos el apellido. Bingo. El padre era alguien de peso. En ese momento, la chavita dejó de ser una persona y se convirtió en una cuenta bancaria con piernas. Mi trabajo acababa de empezar, mantenerla viva, mantenerla callada y, sobre todo, hacerle creer que yo era el único que podía salvarla de los animales con los que yo mismo trabajaba. Bájate, no hagas desmadre, solo queremos la camioneta, le grité mientras la jalaba del brazo. Me entregó las llaves temblando, creyendo que si cooperaba, en 5 minutos estaría llamando a su papá desde una caseta. Pobrecita. Lo primero que hicimos fue dormirla. No es por buena gente, es para que no sufra, es por seguridad operativa. Necesitamos que pierda la noción del tiempo y, sobre todo, la noción del espacio. Si no sabe cuánto tiempo manejamos ni qué vueltas dimos, no tiene forma de ubicar la casa de seguridad si llega a escapar o si la soltamos. Le dimos una mezcla de benzodiazepinas en un vaso de agua. Toma, para los nervios, le dije con mi voz de bueno. En 10 minutos, sus párpados pesaban toneladas. Las drogas en los primeros días tienen 2 objetivos. Al despertar, la víctima está confundida, lenta, fácil de manipular. No tiene energía para pelear. La despertamos a horas al azar, la volvemos a dormir. Si pierde el sentido de si es de día o de noche, su voluntad se quiebra más rápido. Se vuelve totalmente dependiente de nosotros para saber qué está pasando. Mientras estaba bajo los efectos de las gotas, aprovechamos para el perfilamiento. Le quitamos la ropa de marca, le pusimos algo genérico para que no se sienta ella misma. Le vendamos los ojos y una venda de tela por debajo. La venda es la verdadera cárcel. Sin vista. Sus otros sentidos se agudizan y cualquier ruido que yo haga parece el de un gigante. Cuando por fin despertó, 12 horas después, ya no estaba en su camioneta de lujo. Estaba en un colchón podrido, en un cuarto que olía a humedad. Me acerqué, le toqué el hombro con suavidad y le susurré lo que iba a ser su realidad los próximos meses. Ya despertaste, princesa. Bienvenida. Si te portas bien y tu papá paga lo que vale tu vida, tal vez vuelvas a ver el sol. Si no, bueno, el campo es muy grande y nadie te está buscando aquí. Al teléfono, el negociador debe ser un demonio.
La voz tiene que sonar a muerte, a falta de piedad. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Padre sienta que el tiempo se acaba. Si somos amables, Él pensará que puede negociar, que puede regatear el precio o llamar a la policía. La dureza extrema busca el pago inmediato. Queremos que su única prioridad sea sacar a su hija de las manos de unos animales antes de que el daño sea irreversible. En la casa de seguridad, la estrategia es la contraria. Si eres violento todo el tiempo con ella, la víctima se rompe emocionalmente, se enferma o intenta suicidarse, y eso nos arruina el negocio. Al suavizar el trato, creamos el escenario perfecto para el vínculo de dependencia. Ella necesita un héroe en el infierno, y si yo soy el que le da agua, el que le habla bonito y el que la defiende de los otros secuestradores, ella hará lo que yo diga. Una víctima que confía en su captor es una víctima que no da problemas. Llegó el momento de la verdad. Teníamos el teléfono desechable listo y el guión escrito. Antes de marcar, me senté al lado de ella en el colchón. Le quité la venda solo un poco, lo suficiente para que viera mi cara, pero no el resto del cuarto. Escucha, princesa. Tu papá está siendo difícil. No quiere entender que te queremos de vuelta en casa. Le voy a marcar y tú le vas a decir que tienes miedo, que quieres volver. Pero nada más. Si intentas dar una señal o gritar. Mi compa el de la puerta va a entrar, y créeme, él no tiene la paciencia que tengo yo. Ella asintió, temblando. Ella creía que si convencía a su papá, yo la dejaría ir. Pobre. Ella no sabía que yo era el que le estaba dictando al jefe que tan fuerte debía gritarle al viejo. Marqué. El jefe tomó el teléfono. En cuanto contestaron, su voz cambió de la risa cínica a un rugido que hasta a mí me dio escalofríos. ¿Qué pasó, viejo? ¿Todavía estás pensando si tu dinero vale más que tu hija? Escucha bien, porque no voy a repetir, o juntas el total para mañana, o te voy a mandar un pedazo de ella para que te decidas. El jefe gritaba, golpeaba la mesa, creaba un ambiente de caos absoluto al otro lado de la línea. Luego, con una seña, me pasó el celular. Yo se lo puse en la oreja a la niña. Ella, destruida, solo pudo balbucear. Papá, por favor, haz lo que dicen. Tengo frío, me duele la cabeza, por favor, sácame de aquí. Le arrebaté el teléfono. El jefe cerró la llamada con un seco, ya la oíste. Mañana volvemos a hablar. No me obligues a hacer algo que no quiero. El cuarto volvió al silencio sepulcral. Ella se soltó a llorar, buscando mi mano en la oscuridad. Yo la dejé que se desahogara un momento y luego, con la frialdad de quien sabe lo que hace, le puse la venda de nuevo. Tranquila, ya pasó. Hiciste bien. Yo voy a hablar con el jefe para que no te haga nada, pero necesito que me ayudes. Sale. Ahí lo tienes, el padre está en su sala de estar, destrozado, buscando el dinero bajo las piedras porque cree que su hija está con salvajes. Y la niña está en el colchón, agradeciéndome a mí por haber detenido la llamada. El doble juego es perfecto. Pasaron las semanas y la casa de seguridad se convirtió en nuestra oficina. Ya no había la adrenalina del levantón. Ahora todo era rutina. Para ella, el mundo se redujo a 4 paredes y al sonido de la televisión que le dejábamos escuchar. La tele no era un favor, era una herramienta. El ruido del televisor me ayudaba a que no escuchara lo que hablábamos en la cocina, pero para ella era su único calendario. Ella sabía cuándo era fin de semana. No porque viera la luz del sol, sino por la programación. El sábado de fútbol y los programas de variedades del domingo le daban una estructura a su cautiverio. Si escuchaba el programa de chismes de la tarde, sabía que eran las 4. Si escuchaba las noticias, sabía que el día se había acabado y que seguía viva. Eran los años dorados del secuestro en México. El país estaba ardiendo y nosotros teníamos la agenda llena. Pero no te equivoques, ser custodio es un trabajo de perros y mal pagado. Mientras el jefe se compraba casas en Cuernavaca con los rescates, a nosotros nos daban las obras. Para sacar un sueldo decente, yo tenía que ser de todo en la organización. Custodio, cuidar al paquete 24/7 sin dormir. Mandadero, salir por la comida,
los benzos y los periódicos para las pruebas de vida. Limpieza, mantener el lugar habitable para que el olor a mugre no nos delatara con los vecinos. Inteligencia, usar mis ratos libres para vigilar al siguiente objetivo. Si quería ganar un extra, tenía que hacer el trabajo sucio. Mi sueldo base apenas me daba para vivir, así que me esforzaba en ser el secuestrador bueno. ¿Por qué? Porque si la víctima cooperaba y el rescate salía rápido, había bono. Si la víctima se ponía difícil y el proceso se alargaba a 45 días, mis gastos subían y mi ganancia bajaba. La economía del secuestro es cruel, el tiempo es dinero para el jefe, pero es desgaste físico para los que estamos en la primera línea. A los 30 días, ella ya no preguntaba si iba a salir. Preguntaba qué íbamos a comer. Se había domesticado. Yo le llevaba su atún o sus tacos, y ella me recibía con una familiaridad que me revolvía el estómago. Me contaba chistes, me preguntaba por mi familia a la que yo le inventaba nombres y vidas. Oye, me dijo un viernes, mientras de fondo se escuchaba un programa de concursos. Mañana es sábado, ¿verdad? ¿Crees que el jefe me deje bañar si mi papá da un adelanto? Yo le acariciaba el hombro con una mano mientras con la otra revisaba mi pistola. Voy a ver qué puedo hacer por ti, princesa. Pero pórtate bien, que el jefe anda de malas porque las noticias dicen que la policía anda cerca. Era mentira. La policía no tenía ni idea de dónde estábamos. Pero necesitaba que ella sintiera que yo era su único puente hacia la salvación. En esos 45 días, yo no era su captor, yo era su administrador de esperanzas. Ella me necesitaba para saber si era sábado, y yo la necesitaba a ella para pagar mi renta. Éramos dos presos en la misma casa, solo que uno tenía la llave en el bolsillo. Después de 45 días, el trato con el viejo se cerró. Pero en este negocio no hay vacaciones. 3 días antes de su liberación, nos llegó el nuevo paquete, un niño de 13 años. Aquí las reglas cambiaron. Con ella había usado la seducción del protector, pero con un niño de 13, esa táctica no sirve. Un niño es impulsivo, no entiende de negociaciones, solo entiende de miedo. Al niño lo recibimos con una dureza que no tuve con ella. Gritos, oscuridad total y frío. Necesitaba que estuviera demasiado aterrado para siquiera intentar mirar por debajo de la venda. Mientras ella empezaba a oler la libertad, él estaba entrando en el infierno. 2 días antes que sueltas a alguien, se le informa. Es un protocolo necesario para que la víctima no colapse durante el traslado. Sin embargo, el comportamiento humano bajo este aviso es un fenómeno extraño. Hay 2 factos que siempre ocurren. En lugar de alegrarse, muchas víctimas entran en un estado de shock o negación. Han pasado tanto tiempo en cautiverio que el mundo exterior les parece un lugar hostil. Ella dejó de hablar. Se quedaba sentada en el colchón, balanceándose, como si el aviso de libertad fuera una nueva forma de tortura. De repente, la víctima se vuelve obsesiva con agradar al captor. Tienen un miedo atroz a que, en el último segundo, algo salga mal y los matemos. Ella empezó a darme las gracias por todo, a pedirme perdón si alguna vez se portó mal. Es una forma de asegurar su vida hasta el último metro de camino. El día de la liberación la vestimos con ropa limpia, pero le dejamos su mochila original. Es un toque psicológico para que sienta que recupera su vida. Mientras la sacábamos, el niño de 13 años lloraba en el cuarto de al lado. Ella lo escuchó. Vi cómo se tensó, pero no dijo nada. En el secuestro, la supervivencia es egoísta, ella solo quería que su turno terminara. Ya te vas, princesa. No voltees, cuenta de 1000 para atrás y hasta entonces no te quites la venda. En el trayecto, el ambiente era casi de funeral. Ella me buscó la mano y me dio un abrazo. Un abrazo real, apretado. Para ella, ese abrazo era gratitud eterna hacia el hombre que la cuidó de los lobos. Para mí, era simplemente la señal de que el trabajo estaba hecho. Sentí su corazón latiendo a 1000 por hora contra mi pecho. Ojalá nos hubiéramos conocido de otra forma, me susurró. Yo no dije nada.
Solo pensaba en que mi parte del botín apenas me alcanzaría para pagar las deudas del mes y que, en cuanto la bajara en aquella lateral de la carretera, tenía que regresar rápido a la casa. El niño de 13 años seguía gritando, y ese nuevo paquete iba a requerir toda mi energía. La bajé, arranqué sin mirar atrás y vi por el retrovisor cómo esa pequeña mancha blanca en la carretera se quedaba inmóvil, contando, esperando que el mundo la recibiera de nuevo. Yo ya estaba pensando en la siguiente llamada, en el siguiente padre, en el siguiente fajo de billetes. El ciclo nunca se detiene. Ese fue de mis últimos trabajos. La gente cree que nos volvemos millonarios, pero la realidad es que arriesgas la vida o 60 años de cárcel por una miseria. Mientras el jefe se daba la gran vida, yo seguía saltando de casa de seguridad en casa de seguridad, oliendo a miedo y a humedad. Las cosas se empezaron a poner pesadas. El gobierno creó esos escuadrones especializados, grupos de élite que solo cazaban secuestradores. Ya no eran los policías de barrio a los que podías comprar con un fajo de billetes, estos traían tecnología, rastreo satelital y una sed de justicia que se sentía en el aire. Cada vez que sonaba una sirena cerca de la casa, sentía que el suelo se abría. La paranoia te consume. Dejas de dormir, dejas de comer, empiezas a ver enemigos en cada esquina. Este trabajo te agota de una forma que no se puede explicar. No es el cansancio físico de estar despierto 20 horas cuidando a un niño que no para de llorar, es un cansancio que te nace adentro. Ver el miedo en los ojos de alguien todos los días, durante años, termina por pudrirte algo. Te acostumbras a la violencia como quien se acostumbra al clima, y cuando te das cuenta, ya no sabes cómo ser una persona normal. Me cambió por dentro. Empecé a ver a mi propia familia y a imaginar cuánto pedirían por ellos. Me volví un extraño para mí mismo. Un día, después de entregar al niño de 13 años y recibir mi sobre con dinero, que se fue en 3 días pagando deudas viejas, me miré al espejo y no me reconocí. Ya no valía la pena. Arriesgar el resto de mi vida por unos cuantos pesos mientras mi alma se volvía ceniza era un negocio perdedor. Lo dejé. Me salí antes de que me cargara el payaso o de que me pusieran una bala en la nuca. Ahora vivo a la sombra, en un anonimato, haciendo trabajos legales que pagan poco pero me dejan dormir, o eso intento. Ellos sobrevivieron a mí, pero yo no sé si sobreviví a lo que me convertí. En este país, la justicia a veces tarda, pero el pasado siempre te encuentra. Y mi pasado tiene ojos vendados y manos temblorosas.